Hoy vamos a meternos con un tema que es fascinante y, la verdad, un poco inquietante. Vamos a hablar de la guerra silenciosa que se libra cada día por el control de nuestra mente. Y ojo, porque la arma principal en esta guerra no es la que la mayoría se imagina, son las palabras. A ver, para empezar fuerte, vamos a partir de esta premisa que es potentísima. Esta frase va a ser el eje de todo lo que vamos a ver. La idea es que el idioma que usamos no solo nos sirve para hablar, sino que de alguna manera nos encierra, nos pone límites a lo que podemos pensar y sentir. Pensemos en esto un momento, en serio. ¿Y si la realidad que cada uno percibe no es tan objetiva como creemos? ¿Y si nuestro lenguaje, en vez de ser un espejo del mundo, es en realidad un filtro? Un filtro que le pone color, que lo deforma y que a veces incluso nos oculta partes enteras de lo que nos rodea. Es una idea que, si lo piensas, lo cambia absolutamente todo. Venga, pues vamos a empezar explorando esto, la idea del lenguaje como una especie de prisión. No una con barrotes de hierro, claro, sino una que está construida con las palabras que usamos cada día, con sustantivos, verbos y adjetivos que, sin darnos cuenta, definen los límites de lo que podemos ver. Para que se entienda bien, fijaos en este ejemplo, que es un clásico. Hay culturas que solo quieren unas pocas palabras para el color azul. ¿Y qué pasa? Pues que sus hablantes ven menos matices. En cambio, otras culturas tienen un montón de palabras para el azul y distinguen esas tonalidades mucho más fácil. Y no es que sus ojos sean distintos, es que su lenguaje ha entrenado a su cerebro para ver más. Su realidad, literalmente, tiene más colores. Esto tiene que ver con la famosa hipótesis de Sapir-Whorf, que la estructura de nuestro idioma moldea cómo vemos el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Porque si el lenguaje puede cambiar cómo vemos algo tan básico como un color, ¿qué no podrá hacer con conceptos mucho más complejos como la justicia, la libertad o la verdad? Y lo más importante, hay gente que sabe perfectamente cómo usar estos filtros para su propio beneficio. Vale, pues pasemos a la acción. Vamos a abrir, digamos, el kit de herramientas de la manipulación con palabras. Estas son las técnicas concretas que se usan, muchas veces sin que nos demos ni cuenta, para darle forma a nuestra opinión y para dirigir nuestras decisiones. La primera herramienta es lo que se llama framing, o enmarcado. Psicológicamente, esto es súper potente, porque lo que hace es anclar nuestro pensamiento en un contexto emocional muy concreto. Los datos pueden ser los mismos, pero el marco, la forma de contarlo, cambia por completo nuestra reacción. Es que este ejemplo lo ilustra a la perfección. Imaginaos que es el mismo procedimiento médico. Si un doctor dice que tiene un 90% de éxito, nos genera confianza, ¿verdad? Porque lo enmarca como una ganancia. Pero si nos dice que tiene un 10% de mortalidad, se nos encienden todas las alarmas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro odia perder. La estadística es la misma, pero la decisión que tomamos puede ser la contraria. Quien controla el marco controla el resultado. Así de claro. La siguiente herramienta es más sutil, pero es increíblemente poderosa. Los eufemismos. Podríamos decir que son como la anestesia del lenguaje. Psicológicamente nos ayudan a no sentirnos mal, a reducir esa incomodidad que aparece cuando nuestros actos o nuestras ideas chocan con lo que creemos que está bien. Aquí tenemos algunos ejemplos que son, de libro. Neutralizar objetivos suena a un videojuego, no a quitarle la vida a alguien. Desaceleración económica parece un pequeño bache, no una crisis que deja a familias en la calle. Y movilidad exterior casi te lo venden como una aventura, ocultando que mucha gente se va porque no le queda otra. Este lenguaje suave es el analgésico de la conciencia. Y ahora vamos con la artillería pesada, las palabras gatillo. Estas palabras no están hechas para comunicar una idea, no, están diseñadas para provocar una reacción inmediata. Son como balas que se saltan toda la parte lógica de nuestro cerebro y van directas a la amígdala, a nuestro centro emocional. Palabras como libertad, familia, traición, dictadura, en el momento en que se usan en un titular o en un discurso, el debate se anula. El cerebro deja de analizar y empieza a sentir. Nos ponemos a favor o en contra de una forma visceral, casi animal, y un cerebro emocionado es un cerebro muy fácil de manipular, y hoy en día vivimos en una tormenta constante de palabras gatillo. Ojo, que estas técnicas no son nada nuevo, Llevan usándose siglos, pero claro, el campo de batalla ha cambiado por completo. En el mundo digital de hoy, con las redes sociales y la propaganda viral, su poder se ha multiplicado de una forma brutal. Y aquí la clave es la repetición. A nuestro cerebro le pasa una cosa curiosa, y es que tiende a confundir lo que le resulta familiar con lo que es verdad. Un eslogan, una acusación, una simple etiqueta. Si se repite lo suficiente en todas partes, en campañas, en redes sociales, al final empieza a sonar como un hecho. La repetición es el martillo que clava las ideas en la mente de la sociedad.
Y por si fuera poco, aquí entra en juego la tecnología. Los algoritmos de las redes sociales nos meten en burbujas, analizan las palabras que usamos, nos etiquetan y nos muestran más y más de lo mismo, reforzando hasta el infinito lo que ya creemos. Esto crea lo que llaman cámaras de eco, donde parece que todo el mundo piensa como nosotros y cualquiera que use un lenguaje distinto es directamente el enemigo. Esta cita lo clava, resume perfectamente la consecuencia de todo esto. Ya no es solo que no estemos de acuerdo en las soluciones, es que hemos dejado de hablar el mismo idioma. Usamos palabras totalmente distintas para describir los mismos problemas. Y así, claro, es imposible encontrar un terreno común. Bueno, y después de ver este panorama, la pregunta es obvia. ¿Hay escapatoria? ¿Se puede salir de esta cárcel? Pues la respuesta es que sí. Y lo más curioso es que la solución, otra vez, está en el lenguaje. Vamos a ver cómo encontrar la llave de esta celda. El primer paso, y el más importante de todos, es este: ser consciente, darse cuenta. En el preciso instante en que uno reconoce una técnica de manipulación, un eufemismo, un marco, una palabra gatillo, esa técnica pierde casi todo su poder sobre nosotros. La conciencia es el mejor antídoto. Claro, ser libre requiere un esfuerzo activo. Implica, por ejemplo, ampliar nuestro propio diccionario, nuestro vocabulario, para poder pensar con más complejidad, con más matices. Si solo tenemos palabras para blanco y negro, nunca seremos capaces de ver toda la gama de grises. Implica también detenerse un segundo y cuestionar esa reacción emocional, esa rabia o esa seguridad inmediata que nos provoca una palabra. Y cerramos con esta reflexión final. La libertad, al final, empieza en nuestro propio diccionario. Así que la próxima vez que una frase nos genere una emoción muy fuerte, de enfado o de seguridad, paremos un segundo y preguntémonos, ¿este pensamiento es de verdad mío o son las palabras de otra persona sonando dentro de mi cabeza? La respuesta a esa pregunta puede ser el primer paso hacia la verdadera independencia mental.